Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Columna de Café. El día de hoy estamos en un espacio el cual ya hace bastante tiempo quería venir, por X o Y razón, no lo había hecho. Y pues bueno, este espacio es, yo lo siento, una especie de refugio bastante conocido, reconocido para la gráfica. Y pues se llama Impronta. Impronta es dirigido por un artista gráfico, visual también. Sí. Visual gráfico. Plástico visual. Plástico visual. Sí. Llamado Fernando Dillarza. Fer, pues muchísimas gracias. Gracias por esta entrevista, gracias por recibirnos, gracias por recibirme. Ya hace tiempo que quería venir, no se había dado y pues este fue el momento, ¿no? Bien, pues tú dirás ¿con qué comenzamos? ¿Con qué comenzamos? Aparte de estar tomando el chocolate y el café. Ándale, un rico chocolatito, un cafecito tú. Las tazas están muy, muy padres, por cierto. Sí, la verdad es que han sido como obsequios así de diferentes lugarcitos en los que he ido y entonces de amigos también que se dedican a eso es precisamente por lo que iba a empezar. Primero, tú no eres de Puebla, ¿verdad? Pues no meramente, pero me considero poblano. Ya, sí, pues llevo toda mi vida aquí viviendo, entonces solamente hubo como un lapso de haber llegado a la ciudad, pero pues en realidad originario más de la Ciudad de México, pero llevo desde los 8 años, entonces pues prácticamente soy más poblano. Eres poblano. Sí. Ok, una cosa que se me ha hecho bastante interesante tuya. Tú eres una persona que suele recorrer muchos espacios. Sueles salir de Puebla hasta donde yo entiendo. Sí. No te quedas en un solo espacio. Me refiero a que a lo mejor vas mucho a Oaxaca, se escucha que vas mucho a Oaxaca, pero no nada más es Oaxaca. Sí, ¿no? ¿Qué te ha dado eso? ¿Qué enriquecimiento o cómo te ha llevado la vida esos viajes? Primero porque me gusta viajar, ¿no? Okay. Eso, sí. Encontré como un sentido de... Primero, como siempre, la búsqueda o conocer otros espacios y como de alguna otra manera interactuar con otras personalidades, ¿no? Que también se dedican en el ramo de las artes, pero no meramente necesario a veces dentro de las artes, sino que te encuentras desde arquitectos, ingenieros, músicos, etc. Obviamente siempre en específico, cuando viajo, pues sí voy a estudios de otros compañeros, ¿no? Que pues también se dedican a las artes y al final pues hacer como estas conexiones, estas vinculaciones y saber que bueno, en mi caso puedo irme o trasladarme a otra ciudad y tener un estudio donde poder trabajar, eso es pues súper padre, ¿no? Entonces lo mismo es viceversa, hacer estas conexiones de que estas amistades pues pueden venir aquí a Impronta y también pueden venir a utilizar el estudio, quedarse, ¿no? Y aparte porque pues también el proyecto pues ha ido como desarrollándose al grado de pues ahora tener residencias artísticas, ¿no? Entonces, pues eso ha sido como más mi factor de motivante y al mismo tiempo también como siempre que he salido de viaje solamente puedo estar como en plan turista 2 días, o sea, no puedo estar como sin hacer nada, ¿sabes? Entonces no me gusta hacer un viaje si no le saco provecho, ¿no? Entonces siempre trato de poder ver de qué manera puedo trabajar algo en el lugar a donde vaya, ¿no? Cómo vincularme con los mismos artistas de ciertas localidades. ¿Cuál es el lugar que menos podríamos considerar que hay arte y que te has encontrado con sorpresas? Porque de pronto Oaxaca todos sabemos, ¿no? Y te gusta mucho ir. Pero algún lugar que normalmente pensáramos que no hay y dices, wow. Pues no, nunca he pensado así como que no hay arte, o sea, simplemente como que a veces hay entidades que pues sí se caracterizan por los mismos artistas que ya son íconos, ¿no? de sus entidades. Pues no, casi no, siempre voy más como con la idea de ver qué están haciendo, ¿no?
poder conocer a nuevos talentos también, porque prácticamente una de las cosas que también siempre me ha interesado mucho es trabajar con los chavos, ¿no? Entonces, porque pues es como una retroalimentación, pero también como actualizarme en cierto modo de pues cuáles son sus inquietudes y también como sus nuevas propuestas, ¿no? Y saber que pues siempre hay un trasfondo, hay como muchos temas que ellos toman o ven, y eso es lo que casi me ha tocado como más en ciertas entidades. A lo mejor esa es la sorpresa, ¿no? De encontrarme con talentos tan jóvenes que de momento dices, puf, estos van a, o sea, si realmente toman la disciplina, pueden llegar a ser unos grandes potenciales del arte, ¿no? Ajá. Y de sus localidades y también pues, del país. Pero eso creo que ha sido más. Sí, digo, más allá de que mencionas Oaxaca, pero sí he tenido como la fortuna los últimos años también como de estar yendo a Morelia, a Michoacán, pues en Querétaro, la parte también en Veracruz, que pues me ha tocado hacer residencias allá y también he ido a dar talleres. Y pues eso, ajá, Ciudad de México también. Me ha tocado también ahí estar y bueno, pues lo padre es también como ver las características de cada entidad también, ¿no? O sea, de cómo demarca pues las costumbres, tradiciones y demás, y cómo lo desarrollan de acuerdo a ciertos temas que a cada uno le atañen, ¿no? Claro. Entonces eso es lo enriquecedor, y también como cada estudio, como cada taller maneja sus técnicas, su desarrollo de sus prácticas, y pues también convivir en las casas de colegas, pues es súper padre. Claro, porque además también te vas empapando de cuando vienes, todas esas diferencias se empiezan a mostrar en tu trabajo. Sí. Supongo. Sí. ¿Y a todo esto cómo llegaste al arte? Pues cómo llegué al arte, ni yo me explico cómo. Pero creo que fue como un poco circunstancial. O sea, tenía muy pocos conocimientos, ¿no? De ello, pero como que hubo una cuestión de orientación vocacional en la prepa. Okay. Y ahí como que el profe que de esta prepa me había dicho, tú podrías irte como a cosas de diseño, publicidad o artes. Y pues ya, entonces, obviamente cuando termino esto de la prepa, no tenía la menor intención de saber nada que tuviera matemáticas. Y bueno, pues al final encuentro esta escuela de artes visuales de acá del estado. Y bueno, pues eso fue como que tenía tres opciones. Uh-huh. Y artes plásticas no tenía matemáticas, ¿no? Entonces como que pregunté de qué se trataba. Okay. No tiene matemáticas. Me interesa. Sí, ahora sí explícame. Sí, tal cual. Así fue. O sea, así fue. Y ya, bueno, ingresando, pues fue como que primero, pues muchos profes en ese entonces, pues ahora ya cambió toda la plantilla, ya ni tengo ni idea tampoco. Pero sí había una muy buena plantilla de maestros, que algunos también daban en la UDLA, porque nada más eran las únicas dos escuelas, la UDLA y Artes Visuales. Y ahí, pues al final, pues a partir de su aprendizaje de ellos, ¿no? De su enseñanza, perdón, y su experiencia, pues fue como que empecé a tratar de entender un poquito el dibujo prácticamente, ¿no? Uh-huh. Porque no tenía como mucha noción del dibujo. O sea, ¿no dibujabas? No, o sea, lo único que hacía era como tipografías, letras, pues sí, como tipo bombas, no era tan como apegada al graffiti, pero sí tipografías hasta de sonideros y cosas así, ¿no? Y vendía, así como le decía el nombre Gerardo, ¿no? En tipo medio sonidero, ¿no? Y pues me lo compraban, o sea, de 10 pesos, 20 pesos. O sea, ¿eso en la prepa? Lo hacía en la prepa y en la secundaria, entonces vendía en ese tipo de cositas, ¿no? Entonces me pagaban y dije, bueno, pues está chido. Claro. Pero pues ya después como que, te digo, no tenía mucha idea del dibujo de figura humana, ni de bodegones, ni ese tipo de cosas. Uh-huh.
y ya, entonces en artes visuales, pues bueno, ahí me tocan las primeras clases, que no me fue tan bien, la verdad, o sea, porque los profes que me tocaron en ese momento sí fueron como muy duros y así, no, tú eres de los rechazados de la UAP, que ya no pudiste entrar y que no sé qué, y entonces era como una cosa fuerte, ¿no? Pero pues, al final me lo tomé como desde el mejor sentido, ¿no? Y obviamente sí te cala, porque pues dices, bueno, pues enséñame, ¿no? Pero si estás viendo esto, ¿por qué no? claro, pero pues que ellos como que también en otra dinámica, ¿no? Entonces al final decidí también como hacerme un apartado e irme también a estudiar a la Academia de San Carlos, ¿no? A tomar clases de dibujo, test de dibujo. Nada más. Los últimos 3 años, sí. Sí hubo la oportunidad y hubo una vinculación muy padre con la Academia de San Carlos y profes de la INAP, que ahora es la FAD. Entonces, y así, pues empezar a tener como ese mundito, el haber estado también viviendo en Ciudad de México, porque sí me fui como, pues, hacía como el corte de semana, entonces... O sea, ¿aquí terminaste? Acá terminé, pero durante ese periodo de lapso de terminar la escuela hubo como un convenio que pudimos lograr, y entonces como que me fui a tomar clases allá y presentaba los trabajos con los profes. También como hubo una muy buena relación, ¿no? que se permitió en ese entonces. Había otro director. Entonces esto de los vínculos lo empezaste desde... Ah, sí. O sea, sí, no, es muy tuyo. Sí, claro. De hecho, hicimos en Artes Visuales en algún momento un congreso nacional de estudiantes de artes plásticas, ¿no? Entonces fui organizador de ese encuentro y bueno, y a partir de ahí, de saber que me fui a estos encuentros y había profes de diferentes partes de México y que otros extranjeros que ya se habían venido a vivir acá. Entonces ahí fue como ese... como que me despertó el sentido de ir a los talleres, ¿no? De aprender, de confrontar también mi trabajo, o por lo menos de ver qué otras cosas estaban haciendo en otros lugares. Y pues sí, eso creo que también ha sido un detonador, ¿no? Que me ha llevado a seguir llevando estas prácticas. Claro. Sí. Ok. Entonces desde siempre te ha gustado eso. Sí. Lo has procurado. Sí, claro, porque pues, es importante. O sea, digo, en mi caso, ¿no? Cada quien tomará su diferente postura, pero creo que siempre es importante salir de tu entorno, ¿no? O sea, porque si no entras en una comodidad y en una cuestión de no ver más de lo que hay en tu entorno y saber que es lo único, pues no te das cuenta que hay otros otros estilos, otras formas, otros medios. Otra manera de pensar también. De comportarse. No me refiero al arte, sino de comportamiento, y eso como consecuencia en el arte, ¿no? Claro, como dices, forma de pensar. Sí. Al fin y al cabo, cada familia tiene una forma de ver la vida. Así es. Y lo que tú mismo te has obligado es a conocer esas formas. Sí. Y supongo que eso ha ido deconstruyendo y reconstruyendo a Fernando Hierza. Sí, claro. El humano. Sí, o sea, tus experiencias, ¿no? Pues esta parte de relacionarte con otros compañeros artistas, ¿no? Entonces, pues eso sí, es lo que también te va dando como una cierta formación, ¿no? Claro. Hoy tienes un tipo de trabajo, una forma. ¿Cómo empezaste? O sea, ahorita haces mucho gráfica, mucho visual. ¿Con qué empezaste? Bueno, sí empecé, como te digo, con la parte como del dibujo y aprender que... De hecho, a mí el grabado no me gustaba y llegué a reprobar la materia de grabado, pero quizás porque no sé, no tenía como feeling, ¿no? No sé, a lo mejor era algo muy básico, ¿no? Y saber que en otros talleres ya desarrollaban una gráfica totalmente más desarrollada, más completa en realidad, ¿no? Entonces eso me dio como esa pauta para pasarme como del dibujo a la gráfica. Okay. Y ahí pues obviamente habrá quien lo sepa, ¿no? Pero pues me tocó ser parte de fundar el taller de gráfica del Erasto Cortés y haberlo dirigido pues casi por 12 años, ¿no? Entonces pues eso también me dio como ciertos conocimientos y esta parte también de salir, ¿no? De ir a otros lugares, ¿no? Para como vinculación entre la institución y bueno, pues de ahí me tocaron trabajar con varios personajes de la plástica en México
Y bueno, pues eso al final como que me dio o me incentivó más a profesionalizarme, ¿no? O sea, a empezar a entender que, pues que de esto también se puede vivir, ¿no? En cierto modo, pero también que da muy bonitas experiencias, ¿no? Y una vez que lo aprendes, bueno, pues después me tocó la etapa de enseñar, ¿no? O sea, también de ser profe. Entonces, cuando ya pues pasa esta etapa de haber trabajado para la institución, pues decido hacerme independiente, ¿no? Con Proyecto Impronta, ¿no? Y a partir de ahí continuaba yo con la gráfica ofreciendo servicios también de impresión para otros artistas, pero nunca dejé como de lado mi trabajo, ¿no? O sea, a pesar de que... Sí, porque eres una persona que hasta donde yo entiendo no lo ha dejado. No se ha permitido dejarlo. Sí, no, o sea, siempre trato de encontrar algo que decir, porque cuando no tengo nada que decir prefiero no hacer nada y no mostrar nada, la verdad, o sea, porque no me gusta como trabajar cosas que simplemente Sí, fabricar por fabricar, ¿no? Sí. Fabriqué esto y ya. Ajá, ¿no? Sin sentido, sin nada. Sí, o sea, digo, y a veces es padre también porque pues de momento no sabes como qué tan apretado te puedes encontrar y dices, saco cosas comerciales, ¿no? Pues va, pero tampoco me llena, o sea, no es lo mío, la verdad. Entonces, y es respetable, o sea, pues al final es algo que, pues claro, si te da, pues qué bueno, ¿no? Si te gusta y puedes. Y exactamente, quieres, ¿no? Y no digo que no lo he llegado a hacer, ¿no? Pero no me llena, o sea, no es mi línea, ¿no? Y podría, o sea, dedicarme a eso y entonces ya entrar como en una etapa más de confort, pero no es lo mío. Entonces sí siempre trato de rebuscarme, ¿no? Como de encontrar un cierto tema o algo que de alguna manera sé que no es que me afecte, pero sí que vivo en el momento, ¿no? Claro. Como sucesos que sí debo de hablarlo, debo de decirlo y obviamente pues para eso ya entonces ya entra la investigación, ya entra ir a hacer la visita de campo, y por eso es que viajo, ¿no? También en ese sentido, para poder realmente entender las cosas a fondo y sustentar bien mi trabajo, ¿no? O sea, que no sea como, bueno, pues... Sí, no sea como que, ya lo hice, se ve bonito. Claro, ya, ¿no? o está de moda esto, ¿no? Claro. Sí. Sí, cada uno de los animales que me dijiste de un país, uno específico, etcétera, ¿no? O sea, sí sabes esa parte. Sí, y van surgiendo ahí como esos temas, esas series, ¿no? También obviamente por haber tenido... cuando tienes las experiencias de vivir, ¿no? Ciertos, te digo, panoramas o sucesos, entonces es cuando me detonan así de, bueno, tengo que investigar ahora, ¿no? Y entonces empiezo a trabajar ahí a lo mejor con biólogos, empiezo a trabajar con la gente de la comunidad, de donde me encuentre, ¿no? A tratar de sacar como toda la información necesaria. Ok. Sí, y a partir de ello pues empiezo a desarrollar esos proyectos, que actualmente, pues bueno, he salido ya un poquito más de la gráfica tradicional a un poquito más en un plano alternativo experimental, pero no dejo de disfrutar la gráfica tradicional, ¿no? ¿Por gráfica tradicional a qué te referirías? Los procesos antiguos, como es... Procesos. Ajá, o técnicas antiguas, como lo es agua fuerte, agua tinta, trabajar sobre placas, ¿no? de metal o gilografía, linorio, todo ese tipo de cositas. Okay. Alternativos ahora es como procesos que son similares, pero ya no implica tener que grabar, sino son más inmediatos, más rápidos, más precisos, ¿no? Y que te dan el mismo acabado, digamos, por decirlo, pero bueno, ya no tiene que recurrir a esos materiales. Pero te digo, o sea, solamente lo hago como una alternativa para poder complementar el trabajo, pero me sigue gustando, o sea, hacer técnicas tradicionales y ahora estoy haciendo un proyecto a través de técnica tradicional. Pero lo vas a equilibrar, ¿no? Entre lo alternativo, exactamente, ¿no? Y también a veces también buscando como formatos no meramente a veces convencionales, ¿no? Porque también no convencional implica quizás no llevar la pieza a enmarcarla, sino generar un objeto, una forma, ¿no? Y así hay muchos artistas que lo hacen actualmente y la verdad es que me encanta el saber que la gráfica también empieza a tomar otro sentido, ¿no? Y que no... Trato de no ser tan purista, la verdad. Okay. Así, sí, o sea, como que sí me gusta lo tradicional y respetarlo y también mostrarlo y enseñarlo,
pero ya en una cuestión más llevada a mi trabajo, pues ahí me encanta construir y deconstruir. Es la parte que yo platicaba con alguien, es llevar los procesos tradicionales como son, pero también dar y enseñarlos como son para que se hagan bien. Claro, sí. Pero también permitirte el... Yo no sé tú qué dirías, jugar o experimentar. Bueno, yo creo que ya más experimentar, porque jugar, pues no puedo jugar con los materiales y después decir, ay, bueno, este no salió, no sé, no, la verdad es que no puedo ya permitirme eso. A lo mejor en un inicio sí, pero ahora es como más la experimentación, pero también que la experimentación ya se vuelve como haber desarrollado una técnica, ¿no? Entonces, eso pues es lo que ahora me gusta más, pero te digo, es también como aprender, desaprender o construir, deconstruir, ¿no? Claro. Entonces eso es importante y es interesante, pero también cuando ya tienes el cierto manejo de las técnicas, ¿no? El conocimiento necesario, y que si lo vinculas a una cuestión ya también meramente conceptual, ¿no? De un proyecto totalmente aterrizado, escrito, y pues eso creo que lo completa o lo hace más completo, ¿no? Es el círculo completo, ¿no? Sí. Es como el comienzo de la idea, el desarrollo y ya la implementación. Sí. ¿Hay alguna diferencia para ti entre la implementación y el desarrollo? ¿Por qué? Porque el arte contemporáneo se va mucho al concepto y es más importante, y el efecto nada más es la obra ya. Pero hay artistas que su línea es lo más importante es lo que desarrollé, la obra. ¿Tú hacia dónde vas? Porque finalmente manejas una gráfica contemporánea también. Sí. Pues yo trato como que de complementar ambas, ¿no? O sea, no ni cargarme ni a una ni a otra. Porque, pues a pesar de que en el trabajo que hago hay toda una cuestión de técnica, pero no nada más se refleja la técnica, sino también desde la misma imagen de cómo se compone, ¿no? Y el trasfondo que hay para poder componer esa imagen, ¿no? Esa pieza. Entonces, y cuando ves el trasfondo, pues obviamente implica pues esa investigación o de dónde surge, ¿no? Y que se vincula pues con temas que pueden ser, en mi caso, pues ambientales, sociales, quizás a lo mejor una cuestión política, pero no política directa, sino a partir meramente nada más de aquello que genera esas circunstancias ambientales o ecológicas, y también en cierto modo la parte social en cómo nos manejamos, ¿no? Como sociedad actualmente, y también pues lo que hago es hacer testimonios o simplemente piezas que quedan como archivo histórico, porque vamos avanzando, ¿no? Claro. Entonces, cuando puedes llegar a ver una pieza, bueno, ok, fue en el momento que estaba sucediendo esto que, pues no sé, ahora que está sucediendo, que puede ser similar. Claro. Además somos un ciclo. Sí, y que así ha sido también como en ciertos parámetros, ciertos movimientos del arte, ¿no? O sea, como la revolución industrial, y trae artistas que traen mucho trabajo con la revolución industrial, y después la parte, o el romanticismo, claro, o la parte del barroco. Entonces, cuando tú ves esas piezas, demarcan que estas piezas las hicieron porque las estaban viviendo en el momento de sus artistas, ¿no? Sí, en su proceso histórico. Exactamente, ¿no? Sí. Hablaste de algo, tus temas. Tu tema, por lo que yo pude apreciar desde el principio, es muy como naturaleza, ¿no? Ecología, más bien, ecológico. ¿Desde siempre ha sido así? No, anteriormente sí había como otros trabajos que tenían que ver con cuestiones urbanas, ¿no? O también hubo una serie que también fue de animales en peligro de extinción, y que siempre me han gustado los animales porque en algún momento quise estudiar veterinaria, pero no se pudo. Entonces... ¿No se pudo o no terminaste ahí, o por qué no se dio la veterinaria? ¿Por las matemáticas? No, ni siquiera tampoco. Ya no... Como que entré a la carrera, dije, bueno, voy a probar un año. De hecho, también entré a la carrera de artes y dije, voy a probar un año, y si no, pues me voy, ¿no? Y ya... Pero no me gustó, la verdad es que sí me gustó. Entonces ya como que dije, voy a tomar las artes como realmente algo bien, o sea, serio. Y al final, pues bueno, pues sigo todavía, ¿no? No, y además lo que has desarrollado. Ajá, claro, sí. Porque impronta no es
en Puebla es un referente. Sí, que de hecho, o sea, claro, estando como en una parte más como personal en desarrollo de mis prácticas, pues surge Impronta, ¿no? También, entonces es un proyecto que al final también paralelamente no lo descuido, o sea, seguimos avanzando, ¿no? Y bueno, pues ahí va saliendo las cosas, pero sí, en mi trabajo, pues bueno, han surgido temas anteriores. Y bueno, esto la parte más como de ahora los peces con microplásticos y plásticos fue por una experiencia prácticamente personal, ¿no? De esos viajes que me ha tocado hacer, pesca de mojarra en la zona cerca de la zona de Cardel en Veracruz, entonces pues ahí los pescadores saben un pescado y pues, microplásticos, ¿no? Ya verlo en vivo es como dices, uf. Como esto, ¿cómo, no? Sí, claro, ya es como que ya es el YouTube, pero en vivo. ¿Sí? Sí, Entonces claro. ya cambia, ahí te cambia el panorama, ¿no? Entonces eso me detonó a cambiar un poquito, ¿no? Y también, obviamente, pues yo con el tema de mis procesos en grabado, la verdad es que cambié hace muchos años, ¿no? Llevo prácticamente como entre 12 y 15 años que son procesos menos tóxicos, ¿no? O sea, y también me di a la tarea de investigar técnicas alternativas que no tuvieran que recurrir tanto a los materiales tradicionales, claro. ¿No? Pero que de hecho eso, el que haya investigado y saber que ya existía, no es decir que no sigo haciendo gráfica tradicional, pero ahora con más conciencia o ser más responsable, ¿no? Más que nada. Entonces eso... Pero es más responsable de ti, porque el primer afectado en todos los procesos eres tú. Obvio, sí. ¿No? O sea, sí, eres el primer afectado, porque los químicos te van directamente. No, y he sabido de casos de amistades así, ¿no? De que también se han dedicado a eso y pues, obviamente han tenido ya pequeños problemas pulmonares, etcétera, ¿no? Pero no, yo sí la verdad es que lo vi, ¿no? Lo vi en su momento y decía, no, esto no es para mí. Que de hecho por eso no me gustaba grabado. Ajá. Por la toxicidad. O sea, de hecho por eso no me gustaba. Entonces como que me di a la tarea de ver, pero también como con la llegada de otros artistas que ya también venían manejando esas técnicas, dije, esto es lo que sí me gusta, ¿no? Okay. Entonces ya después como descubrir que las placas de metal las puedes trabajar con sales, ¿no? Que los barnices también hay barniz a base de agua, las tintas que también puede ser con aceite de soya y entonces todo ese tipo de cositas pues ya te van dando como una estructura que al final dices, pues se puede seguir desarrollando la gráfica tradicional, pero ser menos tóxicos. Con algunas técnicas no necesariamente tradicionales, ¿no? Exactamente. Sí, y también obviamente con técnicas que ahora pues se ha desarrollado mucho y que ya no implica pues tanto esfuerzo, ¿no? O a veces porque también son caros, ¿no? O sea, en el caso de la litografía, tener una máquina de litografía, pues sí implica tener el espacio primero para la máquina de litografía, piedras de litografía y todo un proceso de litografía. Que bueno, yo no tengo las condiciones, claro. Pero qué padre que existen esos espacios, que sí se dedican a eso y entonces también está padre ir a esos espacios y trabajar litografía si en algún momento tienes planeado un proyecto, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, como no tengo ese tipo de espacio ni las máquinas, entonces recurro a procesos similares a la litografía que me dan los mismos resultados, ¿no? Pero es diferente, ¿no? O sea, sí, entender que no es litografía, que son procesos similares. Entonces así me ha tocado y bueno, pues actualmente lo que te decía, temas de plásticos, microplásticos, descubrir... ver documentales, ver la obra de otros artistas que también vienen trabajando con residuos plásticos, con material de reciclado. Y pues eso también eso es muy, muy enriquecedor, ¿no? Y cada uno lo aplicará de acuerdo a la creatividad y también a su propio enfoque de realidad, ¿no? Sí, exactamente. A su propia forma de apreciación. Sí, totalmente, sí, así es. ¿No? Y pues eso, y también ahorita una nueva serie de los animales que salieron en pandemia, ¿no? Entonces, ¿qué es esto que tenemos acá? Exactamente, sí, okay. Sí, que de hecho, pues este es un proyecto que lo empecé ahorita a desarrollar allá en Oaxaca, un taller de un amigo que es Gráfica Sanata, y entonces ahí con él, pues ahorita está este proyecto, ¿no? Entonces voy a adelantar un par de cosas, después tengo que regresar, pero son registros que ya están en las redes, ¿no? O sea,
cuando salen los animales en pandemia, pues empieza a haber cantidad de escenas, ¿no? Donde... Que más fue la noticia de un mes completo. De un mes completo. O sea, que empezaron videos y eran las noticias más importantes en su momento, ¿no? Sí. Entonces, pues, en mi caso es hacer como un registro de ciertas especies que sabemos que existen o que están, pero no son tan comúnmente verlas, ¿no? Y de hecho, bueno, pues estuvimos encerrados, ¿no? Claro. Pero bueno, esta serie me gusta mucho, se llama Presencia de la Ausencia, pero pues sí va acompañada de técnicas muy, muy específicas que son agua tinta, agua fuerte, pero también con métodos alternativos a la litografía, ¿no? Y la verdad es que la serie va a estar muy, muy padre. Y, pues, ¿Cómo decidiste cada animal? Pues ¿Cómo llegó a cómo vas decidiendo esta parte? Yo hago la selección de lo que ya está como registro en el internet, ¿no? Entonces veo que salen una cantidad de animales, pero sí trato de ubicar como y poner en cierto, pues como panorama, animales que desde Asia, animales que salieron en África, animales que salieron pues en los continentes, ¿no? En los 5. Sí, en los 5 continentes. Entonces, a ver que sí movió, ¿no? O sea, que esta pandemia, y bueno, y sigue moviendo. Pero tiene también un trasfondo, no nada más como mostrar al animal, sino es como presencia de la ausencia de la presencia de los animales ante la ausencia de los humanos, ahora nuevamente la presencia de los humanos ante la ausencia de los animales, porque pues, obviamente tienen que regresar a sus espacios, pero también cómo les hemos comido sus territorios, ¿no? Y cómo también pues el tema de la gentrificación pues hace que pues también los extingamos, ¿no? Y que esos animales, o sea, pues sí son importantes, porque al final, más allá de que contribuyen a muchas cosas del medio ambiente, pero también son polinizadores, o sea, la mayoría casi, o sea, no nada más las abejas son polinizadoras, sino que los animales, en el simple hecho de que se restrieguen de una corteza de algo, lo llevan en el pelo y cuando van a otro hábitat, pues ahí lo dejan. Y es una manera de que se vaya otra vez. Y también cuando comen, por ejemplo, ¿no? Y cuando comen, y sí, pues es toda una cadena, ¿no? Un proceso. Y pues sí, siempre he pensado como que debe haber un balance, diciendo que, pues no sé, a veces como que siento que somos muy depredadores, ¿no? Pero... No sé si a veces. O sí, o somos depredadores. Pero bueno, pues es una característica muy del humano, ¿no? Y simplemente nada más lo dejo como... Cuando esté esta serie y como la serie también de microplástico, es como cada uno lo asumirá y lo tomará a sus propias prácticas de vida cotidiana, ¿no? Entonces, porque no es que yo te voy a decir, Gerardo, deja de comer carne. O sea, pues claro, tú vas a... como te dejo el mensaje y tú lo irás adaptando. Sí, claro, ¿no? O sea... Hablando un poco de forquillarse ya la persona, ¿cómo ha ido transformando su vida cotidiana todo esto que te impacta a ti como artista? Porque es un proceso de te impacto como persona, lo demuestro como artista, pero esto que ya tú ves porque... Ok, lo estás viendo en las noticias, lo introyectas, lo procesas, lo expulsas, por llamarlo de una manera, y al final lo terminas introyectando de nuevo. ¿Cómo ha ido transformándote como ser humano, como persona? Pues nada más simplemente, o sea, como que trato de llevar en mi día a día, como reducir ciertas cosas que sé que pues quizás no son tan buenas o benéficas para el actual del planeta, pero simplemente trato de reducir. O sea, es imposible que deje de hacer prácticas que no contaminen. O sea, es imposible. O sea, un ser humano es un factor contaminante desde que nace. Sí. O sea, solamente desde lo que vistes, sí, ya eso implicó contaminar. Sí, o sea, somos contaminantes, pero cañón. Pero bueno, habrá que ver los índices en cómo lo hacemos, ¿no? Y la responsabilidad, exactamente, ¿no? Entonces, eso es lo que trato de hacer en mi día a día, ¿no? Conmigo mismo y con mi entorno, ¿no? Con mi casa, con mi espacio. Desde mi taller también y desde la manera de cómo trato de llevar proyectos con otros artistas, ¿no? Cuando vienen a trabajar y les digo, pues existen estas posibilidades ahora también. Como lo que acaba de pasar ahorita. Exactamente, ¿no? Entonces,
ese tipo de cosas son lo que hago, ¿no? Y si después, bueno, si la gente se interesa, si preguntan o cuando vienen y toman clases conmigo y enseñarles eso, saber que pues, ya está esto, ¿no? Entonces lo pueden seguir desarrollando. Y que, pues, tanto Ferdiasa como Impronta, a lo mejor sí buscamos como esta nueva línea, ¿no? Pues nada más de ser más conscientes, ¿no? Eso, y tener respeto más que nada como con las cosas y con los demás, ¿no? Creo que es como una muy buena filosofía que deberíamos de tener todos, ¿no? Pero a veces no. Como no me meto en lo que no me importa, pues sí me importa, o decido que me importa. Claro, ¿no? sí. Creo que ese es el problema, que a veces decido que me importa que tú haces. Exactamente, pero bueno, los humanos somos muy complejos. Sí, un poquito, nada más. Y más los artistas también. Los artistas están peor, somos al doble, creo. ¿Qué puedo decir yo? Pues ahí lo dejas en la interrogativa. Sí, ahí los dejo como ustedes decidan, chequen las entrevistas, vayan viendo. Sí.